Cada uno de nosotros tenemos que extender la visión y ampliar lo que Dios nos da por hacer. No quedarnos de brazos cruzados diciendo, uy, ¿qué voy a hacer? Quedando estancado, quedando medio frío, medio indiferente. No. Pueda participar, pueda involucrarse, pueda estar siendo parte, porque esa es la manera, hermanos, no hay otra manera. Los tiempos han cambiado, las cosas se han dado completamente diferentes, y si no estamos preparados y no entendemos los tiempos que estamos viviendo, nos vamos a quedar en el intento. Vamos a estancarnos, vamos a enfriarnos, vamos a debilitarnos. El diablo va a empezar a hablarnos de los defectos de los demás, va a empezar a mostrarnos algunas falencias de nuestras autoridades, porque son hombre y mujer humanos como todo el mundo, y el diablo a veces resalta esas cosas. ¿Para qué? Para que nos apoquemos en el ánimo, para que nos desviemos de la fe, para que con nuestro resentimiento, con nuestro dolor, con nuestra amargura, intoxiquemos a otros. Y qué mal que le hace esto al cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: ay de aquellos que son de tropiezo para mis pequeños. ¿Por qué? Porque hay gente nueva que está creciendo, que está en el primer amor, que está avanzando en el reino, que trata de hacer las cosas de la mejor manera, con la sinceridad y con la voluntad necesaria para iniciarse en el camino de Dios. Y ustedes que son con más tiempo de cristianos, tienen que sostener a los débiles, tienen que alentar a los apocados de ánimo, tienen que levantar a los caídos, tienen que traer enseñanzas y educación y mentoreo a los que están iniciándose en el camino de Dios, y no ser un palo en la rueda. Muchas veces la gente se piensa que no tiene sentido hablar un chusmerío, hablar una calumnia, pero nosotros nos damos cuenta cuánto mal que hace en el cuerpo de Cristo. Es como, ¿vieron en la verdulería cuando hay un cajón de manzana y hay una que está media picada? ¿Qué hay que hacer con esa manzana? Hay que sacarla. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese estado feo de la manzana comience a contaminar las otras y termine tirando gran cantidad del cajón de manzana. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar esa manzana fea para que no contamine a las otras. Quiera Dios que estemos en el lugar de gente sana, de gente que ha sido restaurada, de gente que no tiene rencores, resentimientos, odio, falta de fe, sino que está avanzando, que quiere sumar, que tiene una actitud de servicio en la obra de Dios. Una gente que está dispuesta a darlo todo por el Señor. Hay gente que se desapareció con esta pandemia. Hay gente que se borró del mapa con esta crisis a nivel mundial que se vivió hace unos meses atrás. Pero hay otros que perseveraron y están firmes en la obra del Señor. Dios bendiga a los esforzados y valientes. ¿Qué le parece si hacemos una oración y seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor? Ahí donde estás, inclina tu rostro si puedes hacerlo y oramos al Señor por tu vida. Padre, bendice a cada oyente, bendice a cada uno de los que están conectándose, bendice a cada uno de los que están compartiendo esta publicación, Señor, para que otros también reciban la bendición que tú vas a derramar en esta noche, Señor, sobre esta reunión virtual. Creemos en el poder del acuerdo y nos ponemos de acuerdo, Señor, con aquellos que están en la misma visión, con aquellos que se sienten parte de Luz a las Naciones, con los hijos ministeriales, con los colaboradores directos, con los líderes, con los siervos y las siervas, Señor, que están desarrollando sus tareas respectivas sin escatimar esfuerzo, así como tú un día lo hiciste con nosotros para sacarnos del pantano, para sacarnos del fango cenagoso, para liberarnos de las garras del pecado y de Satanás. En el nombre de Jesús bendecimos
para que otros sean canal de bendición. Bendecimos, Señor, a los que atesoran esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón y queremos darte gracias porque sabemos que va a ser de gran bendición y de gran ayuda esta programa. Al borde de tu gran trono yo me postraré ante ti. Dile al Señor, tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tú vives hoy y vivirás por siempre, mi Rey. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, por siempre vivirás. Corónate con mi alabanza, tú reinas por la eternidad. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Tú reinas sobre principados, tu nombre es el vencedor. Cuando podemos esforzarnos, pero vemos un respaldo de Dios, porque Dios dice: yo estoy con los que se esfuerzan, yo estoy con los valientes. Por eso nunca desoigas, escuche bien, nunca desoigas una exhortación de tus autoridades que fueron puestas por Dios. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque hay gente que en vez de recibir un consejo, es como que le hace mal, se siente mal. No. Si te dan un consejo, ¿qué dice la Biblia? El padre que ama a su hijo lo corrige a tiempo. El padre que ama a su hijo lo corrige a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si tu pastor es un padre espiritual, si tu pastor está ministrando a la congregación bajo el diseño de paternidad celestial, de paternidad divina, entonces así como Dios lo corrige a él, lo exhorta a él, lo encamina a él para que lleve adelante una visión, así el pastor tiene el deber y el compromiso de educar, de mentorear, de pastorear a sus hijos espirituales, a los que están congregándose en esa iglesia. ¿Se da cuenta? Y a veces queremos evitar decir una verdad porque suena muy fuerte o porque alguien lo va a tomar a nivel personal y puede que hasta se ofenda y hasta que esté pensando en su cabeza en irse de la iglesia. Qué triste no es irse de la iglesia, triste es irse ofendido, irse resentido, irse hablando mal de los que un día te mentorearon, oraron por vos, te dieron una palabra de aliento, te tendieron una mano cuando vos estabas mal, invirtieron tiempo en ti,
y te consideraron alguien importante para Dios, para el reino de Dios. Y qué triste es no saber agradecer o ante una corrección o una exhortación o una disciplina, porque a veces la cosa no cambia y tenemos que ahondar. De la corrección pasamos a la exhortación y de la exhortación pasamos a la disciplina, porque ya vemos que no hay una actitud de cambio, una actitud de humillación, de humildad, una actitud de dejarse moldear, de dejarse mentorear. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? O acepta la corrección a tiempo o se termina ofendiendo, dándole lugar a la falta de perdón, de resentimiento, y opta por irse de la iglesia. Triste, pero está pasando en muchos lugares. O peor, quedarse en su casa y no congregarse más. Gloria a Dios. Nuestra hermana Elizabeth de General Pico, La Pampa, le mandamos un abrazo grande. Ella dice: gracias por la alabanza, pido oración por La Pampa. Hoy 2 mujeres, mire qué noticia tremenda. Hoy 2 mujeres allí en La Pampa mataron un niño de 5 añitos. Muy triste. Estamos totalmente consternados. Que Dios dé fuerza a toda la familia para que se restaure. Así que vamos a orar por esta situación. Hermanos, están pasando cosas tremendas. Los otros días estaba mirando un segmento del noticiero. Una mujer, hablamos de una mujer, ya no hablamos de violencia de género machista, patriarcal y qué sé yo que le quieren poner. No, una mujer, una joven. Venía caminando, había 2 muchachos sentados en la vereda, y viene sin aviso previo, sin insulto, sin actitud agresiva, viene con un puñal y se lo clava. Y este varón trata de defenderse o trata de reaccionar, pero lamentablemente 2 puñaladas le quitaron la vida. Así que fíjense cómo está viviendo el mundo todo este caos. La gente está como absorbida en los nervios, en la ira, la inseguridad. Hoy no podés tener tu celular a mano o mandar un mensaje a tu casa que ya vas en camino, porque un descuido y están los motochorros, los rateros, los delincuentes, por quizás un celular te hacen pasar un mal momento, ocurre una tragedia inesperada. Tremendo, tremendo. Los otros días estaban filmando a donde mataron a un hombre que atendía un kiosco, y ahí nomás robaron a una cuadra. Y ahí nomás vino otro que le pegaron una puñalada y le sacaron también, creo que era un celular o una llave de un auto. Tremendo lo que está pasando ahí en vivo, mientras estaban filmando y juntando testimonios de lo que había pasado con el kiosquero que habían matado porque lo asaltaron. Ahí nomás estaban a una cuadra robando un celular en gente que estaba comiendo afuera, porque ahora los protocolos se manejan así, la gente come en la vereda. Y ahí nomás aprovechan los delincuentes. No es más ni menos los que soltaron, también por el tema de la pandemia. Por eso ha crecido tanto la inseguridad, la injusticia social y todo lo que estamos viendo, que a veces nos horroriza. Pero Jesús nos dice una palabra poderosa. Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. Todo esto trae aflicción.
Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber la otra parte del versículo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que hay más gente que se está comunicando, más gente que va a participar de esta reunión. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Jeremías 18. ¿Lo encontró? Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo, ¿a dónde? A la casa del alfarero. Y allá te comunicaré mi mensaje. ¡Wow! Baja a la casa del alfarero y allá te comunicaré mi mensaje. ¿Qué le quería decir Dios al profeta Jeremías? Que había un lugar específico en donde Dios le iba a entregar una palabra poderosa. Alguien que ponga en su comentario: yo voy a ser como Jeremías. ¿Cómo hizo Jeremías? Jeremías fue a la casa del alfarero. Ay, pero pastor, si ustedes no tienen un templo físico, no tienen un espacio físico. Sí, pero ese no es con el templo, con el local de reuniones, con el ámbito de auditorio que podamos tener para reunirnos. No. La casa del alfarero es un lugar espiritual. ¿Cómo espiritual, pastor? Sí, es un lugar espiritual. Esta transmisión es casa del alfarero. ¡Wow! Por eso tú, al decir voy a ser como Jeremías, voy a ir a la casa del alfarero, estás diciendo: Padre, estoy yendo al lugar justo, al lugar indicado, al lugar señalado por Dios, a donde Dios me va a entregar una palabra. ¡Wow! Decí conmigo: la casa del alfarero no es un lugar físico, no es un espacio público, no, es un lugar espiritual. Es el lugar que el salmista David lo solía llamar como el monte de Dios. Es el lugar donde los salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, llamaban atrios de Dios. Es el lugar donde entró el profeta Isaías, cuando dijo: entrando al templo tuve que cubrir mi rostro, porque la gloria del unigénito Hijo de Dios cubrió el templo, llenó el templo, y salió una voz. Y yo me sentí tan humano, tan natural, tan débil, tan falente, que dije: ¿cómo puedo habitar en tu presencia teniendo labios inmundos? ¿Cuántas veces nos dejamos contaminar por lo que escuchamos, por lo que vemos, por las calumnias, las injurias, por los que se acercan, que no vienen de parte de Dios, sino que son emisarios del enemigo? ¿Para qué? Para desalentarte, para bajonearte, para apocar tu ánimo, para que tú no seas uno de los que esté trabajando al frente de la obra a la par de los pastores, para que tú no seas una columna. Cuando Dios te llama, cuando Dios te pone por columna, ¿qué hace la columna? Sostiene parte del edificio. ¿Qué te quiero decir? Que si Dios te puso como columna en el templo, no es para que te creas algo o alguien. Es para que con humildad
te animes a sostener a tus pastores. Te animes a llevar la carga que llevan tus líderes. Muchos quieren ser escuderos, muchos quieren andar al lado de la profeta, al lado del apóstol, al lado del pastor de la obra, al lado de los profetas, de los colaboradores, de los líderes. Pero no están entendiendo el diseño divino de Dios. El diseño divino de Dios es que tú seas un escudero, es que tú seas una columna, es que tú estés cubriendo su guardia y su retaguardia. No ventilando defectos porque te familiarizaste con el manto o con la persona que porta el manto. Y en vez de resaltar las virtudes, honrar los ministerios, estás hablando por detrás de los defectos. ¿Saben qué es eso? En vez de ser columna en donde el edificio descansa en esa columna, vienes a ser ese hijo bastardo que descubre la desnudez de su padre. Esto sucedió con Noé. Noé se emborrachó, Noé perdió su cordura y empezó a danzar, empezó a delirar por el alcohol que había llenado su cerebro, hasta que perdió hasta las ropas. Hijos, y cuando llegaron, él ya había perdido sus ropas y estaba prácticamente desnudo. ¿Saben lo que hicieron dos de sus hijos? Se rieron, se burlaron, lo menospreciaron, lo deshonraron, descubrieron su desnudez. Mas uno de ellos, ¿qué hizo? Uno de ellos dijo: ¿dónde está vuestro temor a vuestro Padre y a vuestro Dios? No tenemos que burlarnos, no tenemos que reírnos, no tenemos que descubrir su desnudez. Al contrario, tenemos que cubrirlo. Aleluya. Esos son los que Dios puso al lado de sus hombres, al lado de los ungidos. Hombres que estén dispuestos a cubrir con su propia vida. Aleluya. Esa era la función del escudero: cubrir al guerrero con su propia vida. Si viniera una flecha traicionera, malvada de detrás, ahí estaba el escudero con su escudo para cubrir las espaldas de aquel guerrero. Así sucede con los profetas, así sucede con los apóstoles, así sucede con los pastores, con los padres espirituales. Es mucha la carga que la obra, es mucho el peso de la obra, es mucha la demanda de la obra. Y a veces nos desgastamos emocionalmente, a veces nos desgastamos hasta físicamente, a veces invertimos tiempo de no estar con nuestra familia, de no atender las necesidades que tenemos en la casa, de no hacer las cosas cotidianas que hace cualquier persona normal. Invertimos tiempo en aconsejar, invertimos tiempo en ayudar, invertimos tiempo en orar, invertimos tiempo, y cuando la cosa no se rompe, no se quebranta, ahí entramos en ayuno, entramos en una mayor consagración, y ahí nos preocupamos más y nos cargamos más. Y ahí tienen que estar las columnas. ¿Dónde descansan las vigas que sostienen un edificio? Sobre las columnas. Otra vez, toda viga que sostiene un edificio, ¿dónde descansa? Sobre las columnas. ¿Saben que un día
Llegó el suegro de Moisés a donde estaba Moisés. Y Moisés estaba con una crisis ministerial. ¿Por qué? Porque el pueblo era duro de servicio. El pueblo obraba en rebeldía. El pueblo se manejaba con cierta testarudez, con cierta soberbia, con cierto capricho de persona que ya se la sabe toda. Querían improvisar, querían planificar, decían, Dios no solamente habla con Moisés, con nosotros también Dios habla. Decían, el mismo Dios de Moisés es nuestro Dios. Decían, si Dios le habla a Moisés, también tiene que hablarnos a nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios. Sí, pero Moisés tiene una investidura. Moisés porta un manto. Moisés ha sido llamado específicamente y puesto por Dios en ese lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que dice la palabra, obedecer, sujetarse. Y si no lo entiendo ahora porque soy un niño en las cosas de Dios, entonces lo voy a entender más adelante. Yo hay cosas que no entendía cuando mi padre me corregía, cuando mi padre me exhortaba, cuando mi padre hasta me llegaba a disciplinar. No entendía, pero después cuando yo fui padre, lo entendí perfectamente. Y hasta dije en mi silencio, lástima que no está mi viejo, para decirle, viejito, viejito lindo, cuánta razón tuviste al corregirme a tiempo. Porque si hoy soy un hombre de Dios, si hoy soy un siervo de Dios, si hoy puedo decir, como dijeron los profetas, hasta aquí me ha ayudado el Señor y nunca me ha apartado de su camino, es porque Dios me ha puesto una viga, y esa viga descansaba sobre una columna. Esa viga no sostenía todo el peso ella sola, no, tenía una columna en donde descansar. Una vez que mi padre me daba el consejo, luego descansaba porque sabía que ese consejo iba a ser bien recibido. Y dice la Biblia que el niño sabio es alegría cuando sus padres lo corrigen. Pero el niño necio es tormento y es dolor de cabeza cuando sus padres quieren corregirlo. ¿Por qué? Porque son caprichosos, porque hacen berrinche, porque enseguida optan por irse. Y hoy vemos cuántos jóvenes son reclamados por sus madres porque se han ido de su hogar. Fíjense hasta dónde el diablo engaña con su telaraña, con sus estratagemas. ¿Para qué? Para hacer que los adolescentes huyan del lugar más seguro que Dios diseñó para ellos, su propio hogar. ¡Wow! Esto sucede a nivel familiar. Madres que están con las fotografías, las imágenes, los cartelitos reclamando. Mi hija de 17 años desapareció. Mi hijo de 15 años se fue de la casa. Mi hija, mi hijo, mi adolescente. No sé qué hicimos mal. Pero hoy vemos cómo ellos actúan en confusión y se van del lugar que Dios diseñó para que sea el lugar de contención más seguro para esa juventud. Así es la iglesia para ti. Dios te llama a ser columna del templo. Dios te llama a ser un puntal en la iglesia. Y no una persona que haga berrinches. Una persona que se confunda. Sino que seas
una columna donde esas vigas, donde esos pastores, donde esos hombres puestos por Dios, donde esas mujeres de Dios puedan sentirte como un descanso para ellos. Que cuando sueltan la directiva, ahí están, como los valientes de David. David dijo: tengo sed, ¿quién me diera de beber de las aguas de tal río? Y era un río en donde estaban los enemigos. Pero allí escucharon 3 valientes la declaración y la petición de David, y allí fueron a costa de sus vidas. Los 3 fueron reconocidos, y muchos más que relata las Escrituras, pero esos 3 fueron especialmente nombrados en la primera lista que aparece allí en las Escrituras como los valientes de David. ¿Por qué? Porque David no alcanzó a terminar la frase: ¿quién me diera de beber de las aguas de no sé qué río? Y allí salieron corriendo, cabalgando, y trajeron de ese lugar aguas para que su líder, para que la autoridad puesta por Dios frente a ellos pudiera saciar su sed. Gloria a Dios. Qué ejemplo hermoso. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos en la casa del alfarero. ¿Pero qué? Que nos dejemos moldear por el alfarero. Que no seamos piedra, duros, incrédulos, palos en la rueda, rebeldes, necios, falta de respeto, falta de honra. No, que seamos columnas de apoyo, columnas de sostén, columnas de soporte. Por eso Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero, que allí te voy a hablar. Y si tú comprendes que este es un lugar espiritual, esta transmisión es la casa del alfarero. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te ha empezado a hablar. Dios ha empezado a hablar a tu corazón. Y vos te arrepentís, te redimís y decís: tengo que sumar y no restar. Tengo que tener una actitud de servicio y no de soberbia. Tengo que tener una actitud de hijo y no de ese que anda reclamando, reprochando, haciendo protesta, buscando confabularse con otros. ¿Para qué? Para descubrir puntos débiles o defectos de aquellos hombres puestos por Dios. Entonces bajé, obedeció, decí conmigo, obedeció. Bajé, verso 3, a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deslizó en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que le muestra Dios a Jeremías es lo que Dios está haciendo a través de esta palabra en nosotros. Dios a través de esta palabra quiere moldearnos, no a nuestro criterio, no a nuestra manera de vivir, no a nuestra vana manera de pensar, sino a lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. No serás lo que tú quieras ser. No serás lo que el mundo dice que vas a ser. No serás lo que los hombres te gritan que eres. Serás el diseño que Dios ya tiene destinado para ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. Serás un hombre de Dios. Serás una mujer al servicio de la obra de Dios. ¿Cuántos pueden decir en su comentario: Dios
cumplirá su propósito en mí. Vamos, decláralo. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué quiere decir? Que estás entendiendo esta palabra. Que esta palabra se está tornando un rema para ti. Esta palabra se está encarnando en ti. Que tú has llegado al punto en donde Dios llamó casa del alfarero. ¿Por qué? Porque allí la palabra le iba a mostrar, le iba a revelar a Jeremías cómo Dios trabaja con su vida. Oh casa de Israel, ¿acaso tú no eres como el barro en mis manos, dice Dios? Y yo soy como el alfarero que no te deja caer. Que si estás roto, que si estás lastimado, que si estás herido, que si estás ofendido, vamos, que si estás mal, aunque quieras aparentar que estás bien, en el fondo tú sabes que te encuentras mal. En el fondo sabes que has puesto otras prioridades antes que Dios. En el fondo sabes que no has podido hacer las cosas como tendrías que hacerlas. Y para justificarte, quisiste dibujar, quisiste preocuparte más por algún detalle que se les escapó a tus autoridades, siendo que ellos son hombres como tú, pero no olvides que son hombres puestos por Dios, que son mujeres ungidas por el Dios que a ti también te llamó, que a ti también te miró cuando no eras nada, cuando no eras nadie. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me miraste a mí cuando nadie me miró. Tú me llamaste cuando nadie me llamó. Quizás te ofendiste porque algún día el pastor te dijo: hermana, hermano, yo no te llamé a la iglesia. Vos viniste. Sí, es verdad, usted, pastor, no me llamó. El que me llamó fue Dios. Pero usted se va a encargar con la vara y con el cayado de infundirme aliento. Y a veces la vara, a todo no le gusta la vara. Si eres oveja, te van a pegar en el hocico y no vas a reaccionar. Vas a aceptar la corrección. ¿Ves? Si eres un lobo disfrazado de oveja, te van a pegar en el hocico. Y vas a saltar, vas a gruñir, vas a ofuscarte. Hoy Dios quiere moldearte. ¿Por qué? Porque eres una vasija en las manos de Dios, pero tienes heridas sangrantes y no puedes vivir con esas heridas. Alguien te falló, alguien te ofendió, alguien usó palabras fuertes contra tu vida, alguien te hirió en los sentimientos, en las emociones. Hoy te encuentras como esa vasija del alfarero que está hecha, que está en la mano de Dios, que está en la rueda del alfarero, pero que está con fisuras, que está con heridas, que está con lastimaduras. Alguien puede decir: así es. Alguien puede humildemente inclinarse delante de Dios y decir: yo, pastor, me siento así, con heridas en mi corazón, porque la carga es muy pesada, porque encima cuando necesité una palabra de aliento no la tuve, y
cuando necesité que alguien me levante, al contrario, es como que necesitaba que me tiren el salvavidas y me tiraron el ancla. Me estoy hundiendo más. Me estoy hiriendo, me estoy lastimando, estoy sangrando por la herida. Se me está terminando el oxígeno. La vida espiritual se me está apocando, perdónenme, pero Dios me está tocando con esta palabra. Oh, Sharabababashaya. Oh, Sharabababashaya. No estoy aquí para condenarte, dice el Señor, porque ni siquiera te bajaste de mi mano. No estoy aquí para destruirte, dice el Señor, porque ni siquiera te saliste de la rueda de mi voluntad. Estoy aquí, dice el Señor, en la casa del alfarero, para restaurarte y para darte una forma nueva. ¡Wow! Yo si fueras tú, estaría poniendo en un comentario: gracias Dios, aleluya Señor, alabanzas al que vive. No me bajo de la mano del alfarero, no me salgo de la rueda de su voluntad. Voy a perseverar en el lugar que Él me puso, porque allí me va a bendecir el Señor. Oh, Ramanaya. Allí me va a bendecir el Señor, a donde Él me puso, a donde Él me colocó, a donde Él me dio por columna para sostener vigas que sostienen la obra. Aleluya. Pero Él no va a trabajar con vigas agrietadas, con vigas deterioradas, debilitadas, frágiles, vulnerables. Él va a trabajar con vigas, con columnas fortalecidas, como el bronce bruñido. Columnas bajo su diseño, no bajo el diseño humano, natural, carnal, sensorial, almático. Que hoy estén, mañana te claven puñal. Que hoy te aplaudan, mañana te tiren con tomates. Que hoy te reconozcan y te honran, mañana te menosprecien y te desprecien. No. Él va a trabajar con columnas sólidas, que estén plantadas en un lugar. ¿Qué te estoy diciendo? Vas a permanecer en esta obra en donde Dios te ha puesto. Si entiendes que esta es la obra a donde Dios te ha llamado, esta es la casa verdadera del alfarero, entonces debes ser plantado en esta obra. No estar dubitativo, no estar como la onda del mar, inconstante, viendo y mirando de un lugar para otro. Ah, pero allá, ah, pero acá, ah, pero en esta otra congregación, ah, pero en este otro ministerio, ah, pero... No. Dios te plantó acá, acá tenés que fructificar. Acá tenés que establecerte como árbol junto a las corrientes de las aguas. Si aquí fluyen las aguas, acá estás. Pasaron viento, el sol fue fatigoso, sí, de eso no lo vamos a negar. Aún nosotros no hemos sabido muchas veces humanamente cómo manejarnos en medio de toda esta pandemia. Y por ahí la hemos pifiado, por ahí nos hemos equivocado, pero siempre hemos estado dóciles a la visión y al llamado de Dios.
Y con gente o sin gente, seguimos fieles, portando el ministerio que Dios nos ha encomendado. Alguien dijo, si se van las ovejas, ustedes dejarán de ser pastores. Mentira del diablo. Nosotros no dependemos de las ovejas. Dependemos del príncipe de los pastores. Y si hay ovejas que se van, Dios dice, yo tengo el poder de enviar a otras, de levantar a otras, de recoger a otras. ¿Por qué? Porque el llamado que ustedes portan no es un llamado que para agradar a la gente, no es un llamado que viene de la gente. ¿Saben quién tuvo un llamado para agradar a la gente? Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl? Desechado por la misma gente. Amado, cuando el llamado viene de Dios, nadie te puede despreciar, nadie te puede menospreciar, nadie te puede robar el sueño, nadie te puede quitar el llamado, nadie te puede deshonrar el propósito por el cual Dios te ha puesto en la casa del alfarero. Aleluya, 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 aleluya. El que te ha llamado no es el hombre, es Dios mismo. El apóstol Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Pero prefiero agradar a Dios, servir a Dios y al final de mis años encontrarme con Dios, que me dice, ven buen siervo, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que agradar a los hombres y que luego de un tiempo los mismos hombres que me levantaron me quieran derrumbar o me dejen solo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien que ponga en su comentario, en Dios, en nuestro Padre Dios, está depositada nuestra confianza. Él me fortalece en el día de la angustia. Él conforta mis huesos. Él me renueva el vigor. Él me levanta y me rejuvenece como el águila. Aquellos que quisieron pensar y decirte, ya estás viejo, ya estás vieja, ya está todo arruinado y terminado para ti. Esos no saben que tú te encuentras en el lugar indicado, en la rueda del alfarero, en las manos del alfarero, en la casa del alfarero, y que has sido llamado para ser una columna en el templo del Señor. Entonces no es un lugar físico. Sácate de la cabeza el diseño físico. Por muchos años estuvimos adentro de un espacio físico y nos enamoramos del lugar y nos olvidamos del evangelismo, nos olvidamos de las obras misioneras, nos olvidamos de tantas cosas por quedarnos en un lugar de conformismo. Pero con esta pandemia Dios nos renovó todo, nos cambió todo, nos quitó algunas cosas y nos dolió también. Pero no era más ni menos que la mano del alfarero moldeándonos, no a lo que nosotros queríamos ser, sino a lo que Él realmente quiere hacer de cada uno de nosotros. Esto está fuertísimo. Que suba esta alabanza, que suba esta alabanza. Inclina tu rostro y habla con el alfarero. Habla con el alfarero. Habla con el alfarero divino. Tómame. Tómame en tus manos, tómame. Te doy el control de mi vida. Te doy el timón de mi barca. Haz de mí
lo que tú quieras. Yo soy inmerecedor de tanto amor, de tanta gracia, de tanta misericordia, de tantas bendiciones. Toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Soy barro, sin ti no soy nada, pero en tus manos, alfarero divino, en tus manos estoy seguro. Yo sé convencidamente que estoy escondido en el hueco de tu mano. Por eso muchos dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel hombre que iba a revolucionar la ciudad? ¿Dónde está aquel hombre que iba a sacudir las naciones? Está escondido en el hueco de la mano del Dios Todopoderoso. Cuando las columnas se debilitaron, cuando las columnas titubearon, cuando las columnas por los embates del enemigo fueron agrietadas, deterioradas, Dios me sostuvo en el hueco de su propia mano. Pero no se aflija. Los entendidos en esta noche no se aflijan. No se aflijan. Confíen, dice el Señor, porque han tenido aflicciones en todo este mundo. Pero yo, dice Dios, he vencido al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos dentro del reino de Dios. Por eso estamos humillados, pero no delante de nuestros enemigos, delante de su presencia. Y aquel que conoce todas las cosas llega siempre a tiempo. Él llegó a tiempo a Jeremías y le dijo: Jeremías, apresura tus pasos y llega. ¿A dónde? A la casa del alfarero. ¿Y qué pasa allí en la casa del alfarero? Allí te hablaré, allí te revelaré, allí te mostraré, Jeremías, algo que todavía no has entendido. ¡Wow! ¿Cuántas veces leíste este pasaje? Y hoy se te está mostrando, hoy se te está revelando, hoy estás recibiendo el rema de la casa del alfarero. Vamos, alaba a Dios. Subimos esa alabanza que se escucha mientras los hijos, las hijas que están en las manos del alfarero adoran, 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 adoran. Oh, nuestras vidas son tuyas. Nuestra vida te pertenece a ti. Nuestro corazón te pertenece a ti. Lo que anhelamos y que nada tiene que ver contigo, lo tenemos por basura hoy. Lo que hemos peticionado y no venía de ti, lo descartamos. Hoy se quema en el altar esos amores confusos. Si hemos amado más las cosas de este mundo, las cosas temporales, las cosas terrenales, hoy se queman como hojarasca. Hoy se queman como hojarasca. Hoy se queman como hojarasca. Hoy los hollamos como basura. Porque comenzará a arder el fuego glorioso de tu presencia. El fuego glorioso de tu presencia. Yo veo a jóvenes que están madurando a través de esta palabra y que hoy se levantan como guerreros intercesores, como columnas
y baluarte de la verdad, para sostener las vigas que sostienen la obra del reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está levantando la nueva generación. No estoy hablando solo de edades, estoy hablando de hombres y mujeres que se dejan procesar, que se dejan moldear. ¿Cuál es la pregunta hoy, pastor? La pregunta es si eres barro moldeable y estás en la rueda de su voluntad, en las manos del alfarero. Esa sería la pregunta que concluiría este mensaje. Aleluya, aleluya. Usted puede buscar en internet el testimonio de Luis Santiago, un niñito de 8 años que fue llevado por su madre a la iglesia, pero que ellos iban con una ropita humilde porque eran de un lugar marginado, eran de un lugar que nosotros aquí en Argentina llamaríamos un lugar precario de asistencia social, de donde han salido personas que hoy son grandes deportistas, ilustres deportistas. De ese lugar salió este niño que su madre llevaba a la iglesia con mucho sacrificio, y dice que sus zapatitos rotos, sus pantalones gastados. Y un día dice que estaban contentos los niños porque el pastor había anunciado que después de la reunión todos los niños iban a ser agasajados, porque había una fiesta para todos los niños. No sé si sería el aniversario de la escuelita bíblica, de la escuelita dominical. La cuestión era que después de la reunión los grandes habían preparado un gran agasajo para todos los niños. Y cuando él vio que terminó la reunión estaba contento porque dice: este día voy a comer. Y sin embargo dice que cuando él se perfilaba para ir al salón en donde iban a hacer la fiesta infantil, lo agarra un diácono de la iglesia y lo frena y le dice: tú no puedes, en la condición que estás, participar de esta fiesta. ¿No ves que es una fiesta? Tendrías que haber venido vestido para la fiesta. Así que él bajó el semblante, se puso muy triste y solo comenzó a salir lágrimas de su rostro. El diácono se fue y la madre, dice que la madre lo abrazó y le dijo: hijo, no te preocupes, que Dios tiene un propósito con tu vida y Dios te va a honrar y te va a bendecir en esta iglesia a donde te menosprecian, a donde hoy hablan mal de ti, a donde hoy te miran sobre los hombros, a donde hoy te menosprecian y te menoscaban. Dios se va a encargar de bendecirte y de honrarte. Y así fue. Dice que ellos siguieron viniendo a la iglesia y una vez, para sorpresa de él, vino un profeta de Dios a ministrar, y cuando estaba terminando de ministrar, este predicador le dice al pastor local: yo tengo que darle una palabra a este niño. Ya tenía, creo que 9 años. Y el pastor le asintió con la cabeza y le dijo: sí, déla, tranquilo. Y dice que este profeta fue al único que llamó en esa reunión, a este niño llamado Luis.
Luis Santiago. Y dice que le empezó a decir, aunque muchos te han menospreciado, aunque muchos te han mirado por debajo de sus hombros, aunque muchos no te han tenido en cuenta y no han creído en ti y te han criticado por la forma de vestir. Yo, dice Dios, tengo planes de bien para tu vida y muy pronto serás la voz que recorrerá naciones. ¡Wow! Toda la iglesia se quedó con los ojos abiertos. Pero este niño fue el niño más feliz de esa concurrencia. ¿Por qué? Porque ahora salía de esa etapa de desprecio, de desvalorización, de humillación, y era honrado por una palabra de Dios. Y él almacenó esa palabra, la creyó en su corazón como niño que era, la creyó ciegamente hasta que llegó el día en donde Dios le abrió las puertas de las naciones y a través de un llamado telefónico Dios empezó a usar distintos hombres que ya estaban recorriendo naciones para llevarlo a él a distintos lugares. En poco tiempo él estaba con sus pantalones gastados, con sus zapatos rotos abajo, con un saquito medio improvisado, pero cantando en un estadio de River Plate de Argentina, porque Dios le había abierto las puertas de esta nación. ¡Wow! En el evento que organizó Dante Gebel. Allí Dios lo trajo a este lugar de Argentina, cumpliendo una palabra poderosa. Luego estuvo en otros lugares que ahora no me recuerdo, pero no sé cuántas naciones. Dios lo empezó a llevar y a llevar y a llevar con distintos contactos, con distintos hombres de Dios, con distintas mujeres de Dios. Y cómo Dios pudo poner su mirada en un niño que nadie creía en él y que solamente fue edificado por la oración de su madre, por el consejo sabio en ese momento de su madre, porque su madre fue la columna de oración que Dios puso sobre ese niño. Y lo que la madre le dijo es, si Dios te trajo a esta iglesia, en esta iglesia te va a bendecir. Y así fue, aunque pasó malos ratos, aunque pasó malos momentos, aunque pasó injusticia, aunque sufrió desprecios, aunque sintió malos comentarios acerca de él. Pero él siguió perseverando y Dios lo honró. Dice el Padre, yo honro a los que me honran. Y cuando el Padre nos diga a cada uno de nosotros, ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y ahora sobre mucho te pondré, entra y gózate en el regazo y en los brazos de tu Señor. Allí nuestro gozo será cumplido.